Nos visita el ministro de Salud de la provincia del Chubut, Fabián Puratich. Buenas noches, gracias por venir. Hola Pablo, buenas noches. Bueno, qué momento, ¿no? Yo decía que si hay temas de que se están hablando desde las clases y de las vacunas. Para arrancar con el vaso medio lleno, es un tema polémico y ahora vamos a abordarlo a fondo, pero si uno ve 6 meses, 8 meses atrás que hablábamos de las camas de terapia intensiva, estábamos contando la cantidad de fallecidos, que no digo que haya dejado de ocurrir, lamentablemente, pero estábamos con una preocupación mucho más grave. Y ahora estamos hablando de cómo volver a clases, del protocolo y de quién tiene prioridad con la vacuna, ¿no? Es un desafío de un paso posterior que creo que nos agarra a todos un poco desprevenidos también con cómo llevar adelante el procedimiento. Tal cual. Sí, la evolución de la pandemia y el aprendizaje que nos tocó a todos vivir durante la pandemia pasa esto. Como decía, yo en octubre del año pasado estaba preocupado en Comodoro lanzando el Detectar y no teníamos camas de terapia intensiva. Hoy, por primera vez desde que empezó la pandemia, en Puerto Madryn no tenemos ningún internado en terapia intensiva. Entonces, obviamente los ejes cambian, las preocupaciones cambian, y la evolución y este aprendizaje fue continuo. Y bueno, hoy está bueno que el tema sea las vacunas, porque era algo que también si lo trasladamos a 6 o 7 meses atrás, era algo que lo veíamos como imposible. Era imposible empezar a vacunar antes de fin de año. Se llegó con lo justo, pero el 29 de diciembre se empezó a vacunar. Era imposible hacer convenios con otras, para la llegada de otras vacunas. Hoy ya vamos a tener 3 vacunas distintas en la Argentina. Entonces, son distintos ejes, sobre el mismo tema, distintos ejes. Prefiero estar preocupado por las vacunas y no porque no tengo camas en terapia intensiva y no le puedo brindar la atención a una persona. Ahora que va a llegar una cantidad masiva de vacunas, van a empezar a llegar más. Está bueno, digo, que haya sido paulatino las primeras que llegaron, para ir puliendo estos errores, ¿no?, que pueden haberse cometido, la custodia, esto que ha pasado en Comodoro Rivadavia, y yo creo que también le pregunto, ministro, la discusión ahora por el registro, llevar un registro, es decir, saber efectivamente qué argentino, pero básicamente a nosotros nos interesa qué chubutense está vacunado concretamente. Y los registros se registran en el momento, las personas, hay un sistema que se llama Nomivac, en ese sistema uno inmediatamente se vacuna a la persona, se cargan los datos ahí, eso va hacia una nube y se registra en el Sistema Nacional de Vigilancia, que es el SISA. Eso es todo automático y ahí figuran todos los vacunados que hay en la provincia y en la Argentina. Después hay un tema que son confidenciales los datos de las personas y eso cada persona tiene que autorizar para que uno le publique los datos. Eso es otra realidad. Hay leyes, hay legislaciones en la Argentina que protegen a las personas de sus cuestiones de salud. Leyes nacionales, y nosotros no podemos salir a decir se vacunó tal persona. Si la justicia lo pide, obviamente lo vamos a hacer, pero después los datos son privados de cada persona. Entonces, si las personas lo autorizan, se pueden publicar. El que no lo autoriza, no se puede. Claro, pensaba cuando lo escuchaba, ministro, es que ustedes desde Salud Pública han fijado un orden de prioridades. Y cómo uno saber como ciudadano si el orden de prioridades, y digo, por esta discusión que se ha instalado a nivel nacional, no digo que Chubut tenga que pagar el pato por eso, pero está la sospecha de que, bueno, al final se termina vacunando el que está cerca del poder, el que es amigo de, y no hay manera de saberlo por lo que usted me está diciendo. Sí, nosotros ayer en el Consejo Federal de Salud justamente se planteó que hay los grupos prioritarios que ya se definieron, hay algunos grupos que son los de los funcionarios, por ejemplo, que a mí no me parece mal que el presidente, la vicepresidente, los ministros nacionales estén vacunados, realmente no lo veo como algo malo, porque si hay alguien que es prioritario en este momento, son ese tipo de funcionarios que están haciendo las gestiones para que lleguen las vacunas, para conseguir los fondos para financiar lo que pasa en el país. Yo no lo veo mal. Sí, además, me parece que tiene que ser público. Lo interrumpo en esto. Además, muchos funcionarios acá en Chubut, en el momento que había mucha duda de la vacuna, medio que se vacunaron ustedes, los intendentes, todo como diciendo, dando confianza a la población, ¿no? Ese fue el mensaje de la foto, digamos. 2 o 3 días antes de que llegaran las vacunas, las Sputnik V a la Argentina, hubo una denuncia por envenenamiento de una... Bueno, no es nada ahora, no es legisladora ni nada, una persona hace una denuncia contra el presidente de la Nación, el ministro de Salud, por envenenamiento. Y fue una decisión que se tomó, yo estuve presente en esa videoconferencia con el presidente, que algunos referentes políticos se vacunen para darle mayor credibilidad y confiabilidad a la vacuna y que la gente decida vacunarse. Nosotros cuando empezó la campaña de vacunación teníamos un 61% de aceptación de la vacuna en la provincia. Hoy supera el 90% de la aceptación. Y no es casualidad eso, no sé si habrá sido que nos vacunamos y que les dio confianza a la gente, sino las publicaciones y todo lo que se avanzó. Pero en ese momento era algo necesario
Lo hicimos y lo hicimos público, nadie se vacunó a escondidas. Ahora, ministro, el criterio médico es, ¿cuál es el límite? Uno dice el funcionario, el secretario, el chofer, la esposa del funcionario, el hijo del funcionario. A eso le pregunto, ¿no? Los límites son claros y es el funcionario. Y algunos funcionarios, no todos los funcionarios. Eso es real y en eso fue el error que se cometió. Eso claramente es así. Es lo mismo me hubiera vacunado yo y hubiera vacunado a mis hijos, a mi secretaria. No. No corresponde, eso claramente no corresponde y fue el error que se cometió. Yo creo que hoy por hoy lo que tenemos que sentarnos es los grupos prioritarios llegar y sobre todo lo que más rápido vamos a tener que avanzar es con los mayores de 60 años, porque nosotros hoy publicábamos una serie de estadísticas y claramente se ve que el 68% de los fallecidos son mayores de 60 años, el 90% de los fallecidos tienen comorbilidades, entonces claramente ese es el grupo del que hay que avanzar y bueno, ya se está terminando prácticamente con el sector salud, donde estamos un poco más demorados, sobre todo en el área rural, porque ahora con la vacuna que llegó de India, la AstraZeneca producida en India, se puede trasladar más fácilmente porque es conservación natural de las vacunas, de 2 a 8 grados, y se está llegando y se está vacunando. Y bueno, y ya se empezó con los grupos prioritarios, las residencias de larga estancia, los trabajadores de las residencias de larga estancia, y bueno, lo antes posible comenzar con este registro que hicimos nosotros, donde directamente se aplica una fórmula y se los coloca en una posición a las personas para poder ir llamándolas. No interviene ninguna persona en eso, o sea, no es que alguien puede decir este va acá y este va un poquito más arriba. Nadie interviene en eso, es una fórmula que se aplica a la persona que se anotó. O sea, a ver, mucha información de golpe que está bueno por ahí ir procesándola. Personal de salud, ¿cuántos entre público y privado? Un universo importante, entonces la provincia ya casi está, 10.000. Sí. Eso ya casi están, 10.000 vacunas, primera y segunda dosis. Segunda dosis está completándose. La primera dosis falta parte del área rural. La gran mayoría de los trabajadores de los hospitales públicos y las clínicas están vacunados y la segunda dosis está en proceso porque las hemos recibido. Se recibieron la semana pasada, junto con las últimas 4.800 primeras dosis, se recibió un remanente de segundas dosis y se empezó a aplicar. O sea que el número redondo, para esquematizar, 10.000 trabajadores de la salud ya están vacunados en Chubut. Siguen ahora este grupo de riesgo que ustedes definieron en el orden de privados, que son los adultos mayores, no de más de 70, digamos, no es que hay una prioridad de arrancar 70 u 80, se arranca de 60 para arriba. Exacto. Y en los lugares que, a ver, para el lenguaje común, asilos, casas tuteladas, en esos lugares, ¿no? Lo que le llaman geriátrico. El geriátrico. El geriátrico es en esos lugares que son cerrados, donde ha habido brotes, que cada vez que hubo un brote se contagiaron todos y que hemos tenido, no particularmente en Trelew, pero sí en Puerto Madryn y en Comodoro Rivadavia, con mortalidad importante también en esos lugares. Entonces, por eso es que se decide, son lugares cerrados y es un lugar prioritario. Y así vamos a seguir avanzando. Los mayores de 60, que incluso están viendo el programa, deben haber ya, ustedes han difundido, pero creo que viene bien la oportunidad de repasar, ¿dónde tienen que anotarse? ¿Cómo es el procedimiento? La página es vacunate.chubut.gov.ar, es muy sencilla y lo que están haciendo muchos intendentes, el otro día cuando fuimos a recorrer el vacunatorio del Gimnasio 1 con el intendente Maderna, incluso se ofrecieron como para ir por las casas y tomar los datos y después porque hay gente que no maneja el internet fácilmente, tomar los datos y ayudarlos en la carga. En Rawson se va a poner una carpa en la plaza para que quienes no se puedan cargar vayan y se puedan cargar. En Comodoro Rivadavia también estuve reunido con el intendente Luque y también están diseñando estrategias similares para ayudar. Estuve reunido ayer con los titulares de PAMI de la provincia y también ellos van a hacer registros manuales para después cargarlos directamente en la página con los datos. Hoy ya superamos los 50.000 inscriptos en la página y bueno, es algo positivo. Los 50.000 inscriptos hay adultos mayores y personas con factores de riesgo. Exacto. Todos. En la página mayores de 18 años se pueden inscribir todos. Está dividido en distintos grupos. Están trabajadores de salud, pues los pusimos porque a nosotros nos sirvió para agilizar el sistema de turnos, pues los últimos trabajadores de salud se registraron en la página y los convocamos a través de ellos. Trabajadores de seguridad, trabajadores de la educación, mayores de 60 años. ¿Ese es el orden que sigue? Digo, No. Esos son todos los que se pueden inscribir. Mayores de 60 años, entre 18 y 59 años, con factores de riesgo, y entre 18 y 59 años, sin factores de riesgo. Todos se pueden después
A eso se le aplica una fórmula y a partir de esa fórmula que se aplica, que se le da un puntaje adicional, si tienen factores de riesgo, si tienen comorbilidades, cuanto más edad tiene, más arriba están en la fórmula, y que eso registra como un ranking, digamos. ¿Se te llama o se te manda un correo para ir al vacunatorio? Se le manda o un mensaje, o se llama por teléfono, o se le manda un correo con el día, la hora y el lugar donde se tienen que vacunar. Bien. Que esperen tranquilos, que no vayan, porque si no están anotados, claro, no los van a vacunar. Bien. Entonces, ¿qué grupos siguen en el orden? Usted me decía ahora, están con adultos mayores, docentes y fuerzas de seguridad. Sí. Todos a la vez, porque aparte con los docentes he visto que está la vacuna china, se habla, y los adultos mayores debe ser la Sputnik B, supongo. Claro, la vacuna china que llega mañana a la Argentina, está autorizada para entre 18 y 59 años, no está autorizada para mayores de 60 años. Entonces, con esa vacuna, lo que nosotros, lo que hablamos en el Consejo Federal de Salud, es vacunar tanto a docentes como personal de seguridad en esa edad que tengan factores de riesgo. Entonces, se va a ir avanzando de esa forma. ¿Cuántas van a llegar a la primera etapa de esas vacunas? Llegan a la Argentina 904.000 mañana. Lo que hay que tener en cuenta es que en realidad son la mitad, porque son 2 dosis. Y es 1 millón que va a llegar en total, pues el pequeño remanente que queda va a llegar en los próximos días. Así que ahí hay para vacunar 500.000 personas más en la Argentina. Nosotros ¿Te tocará el porcentaje que un 1%, últimamente hemos venido peleando un poquito y hemos logrado un porcentaje un poquito mayor de lo que ha llegado, pero lo que nos corresponde, de acuerdo a la población objetivo que nosotros hemos planificado, es un 1% de lo que va llegando. Las últimas 2 entregas, una nos correspondía en 4.000 y llegaron 4.800, la otra nos correspondía en 5.000 y llegaron 7.000. Pero eso, nosotros tenemos que considerar lo que nos toca, después lo que podemos discutir y sacar. De acuerdo a lo que hablan en esas reuniones del Consejo Federal, ¿cuándo estiman, están llegando ahora de China, está llegando AstraZeneca, está llegando la Sputnik, ¿cuándo creen que van a tener por lo menos el universo objetivo, el principal que quieren tener ya vacunado? ¿En cuántos meses? Lo que la población objetivo, lo que se planifica es para junio que esté toda vacunada. ¿Sí? Pero si hay mayor disponibilidad de vacunas, se va a hacer mucho más rápido. Esa es la realidad. Cuanto más vacunas llegan, más rápido se va a hacer. Nosotros hoy, por ejemplo, en Madrid se llegaron a vacunar 50 personas por hora. Entonces eso ya te da una agilidad y que depende de la cantidad de vacunas, porque lo que va a pasar es que si no llegan más se van a acabar. Esa es la realidad. Ministro, está claro el plan entonces. Ahora vamos a la polémica que se ha instalado, que tiene que ver que estamos en Argentina. Ojo, en esto también hay que no matarnos argentinos solo. Ha pasado en un montón de países. Todo el mundo. Creo que Chile, no sé si no tiene mucho más caso por lo que he escuchado, y sé que hasta en España ha habido un escándalo por esto. Pero bueno, nos interesa lo que pasa acá, que es la típica avivada. Es decir, bueno, yo que tengo llegada, yo que puedo, me salteo como la fila, como la cola. Yo si puedo, antes. Pienso en mí. Más allá de que, bueno, se ha salido a decir ahora no es un delito, a ver, desde el punto de vista ético y moral no corresponde, ¿no? Primer punto, usted salió a bancarlo a Ginés. Como sanitarista, como hombre que casi se han formado con esa manera de hacer política sanitaria. Es mi referente sanitario. Yo tengo 2 referentes sanitarios, uno Ramón Carrillo y el otro Ginés González García. Y no lo voy a dejar de valorar todo lo que ha hecho. Ha sido una persona que ha marcado historia en la política sanitaria argentina. Los programas que creó Ginés González García en los peores momentos de la Argentina, ustedes acuérdense, 2001 al 2003, toda esa época que fue caótica, programa Remediar, Plan Nacer, Proteger, todos los programas importantes que se han generado en la Argentina, interrupción legal del embarazo, plan de los 1000 días, ha marcado hitos en la salud pública. Entonces, por esto que ha pasado, uno no puede dejar de ver todo lo que ha hecho por la salud pública. Y no va a dejar de ser un referente, porque de lo sanitario va a ser muy difícil superar. Cualquier persona no va a poder superar fácilmente la gestión. Y yo lo voy a reivindicar siempre. Y así como dice eso, también reconoce que fue un error cómo se manejó esto. Totalmente. Eso yo no, por eso digo. Pero ¿molestó en el ambiente sanitario cómo se manejó políticamente el tema? ¿A usted le dolió verlo salir a Ginés así sí, eso primero y principal, sí, porque yo lo considero un amigo a Ginés. Es una persona que siempre se ha abierto y hacia la provincia del Chubut ha tenido unas consideraciones que nadie ha tenido. Eso, por ahí que lo desconocen, me parece bien, pero Ginés puso a disposición todo el sistema sanitario nacional para que nos ayuden a Chubut. Si el Gobierno Nacional y el Ministerio de Salud de la Nación
no hubiera tenido esa consideración con Chubut, hubiera sido muy difícil manejar la pandemia en Chubut por las condiciones que estábamos. Y realmente yo eso, por ahí mucha gente no lo sabe, yo sí, porque soy el responsable y lo he vivido. Entonces, no, me dolió, me duele la utilización política de la pandemia, de la vacuna, del detectar, todo es utilizado políticamente y desde lo partidario. Me molesta, pero sobremanera, porque si hay algo donde no hay que hacer política partidaria es sobre la salud. La salud se determina con políticas sanitarias. Y quien quiera discutir políticas sanitarias, nos sentamos en una mesa y las discutimos. Pero mezclar los colores políticos, el partidismo, todo. Yo ayer lo decía en el COFESA, que esto era gravísimo, cómo estaba actuando la oposición. Pero los colegas ministros que son de la oposición de Cambiemos, les está pasando lo mismo con el Partido Justicialista. Yo no es que digo que acá pasa porque el gobierno... No, cuando está Cambiemos en el poder... Usted dice que debería ser un tema que esté afuera de la famosa dicotomía política de oficialismo-oposición. Totalmente. Que siempre está ahí la chicana de por medio. Usted dice, este tema no, salud pública. Totalmente, porque se pone a la gente común en una situación... Lo que pasó con la vacuna es gravísimo desde un primer momento. Denuncia de envenenamiento. Eso es algo grave. Poner a la gente en contra de una solución. Y después todo es utilizado políticamente. Yo obviamente, yo respondo a todo, me pueden pedir informes, yo no voy a dejar de contestar nada, pero me parece la utilización política o poner en cuestionamiento si los ministros tienen que irse o quedarse por determinadas situaciones, me parece una bajeza muy importante. Bueno, entonces, digo, el sistema de vacunatorios VIP a nivel nacional está claro que ha sido un error como se manejó, más allá que al gobierno nacional no le gusta, lo llaman vacunatorios VIP, es el nombre periodístico que se ha instalado en la opinión pública, está claro que eran los que tenían llegada y de una manera medio informal por izquierda, ¿no? En Chubut yo no escuché nada de esto, sinceramente le digo, no, si no, por ahí se lo trasladaría como pregunta, si me enteré qué tal. Ahora, sí hubo acá un escándalo particular que fue en el hospital de Comodoro Rivadavia. Me acuerdo haber hablado con usted cuando se conoció inmediatamente, usted dijo... Y no cayó bien, pero fue sincero, dijo, alguien del hospital tiene que haber, alguien que tiene acceso al hospital ha participado de esto. Hay una investigación judicial de por medio que avanzó, hubo allanamientos también repudiados por la gente del hospital. La cuestión es que los allanamientos dieron determinadas pruebas que apuntaron después a nuevos allanamientos a sindicato de camioneros, la obra social, y hubo una respuesta al lado del camionero diciendo, bueno, en realidad todo apunta a una enfermera que ahora estaba pidiendo licencia psicológica. ¿Qué lectura hace de todo lo que pasó con lo de Comodoro, que es sin duda el hecho puntual sobre vacunas más escandaloso que hemos tenido? Es muy triste, esa es la primera palabra que me sale, que pase esto, que dentro del sistema de salud pasen estas cosas y que alguien del sistema de salud haga estas cosas. Realmente es algo impensado. Nosotros hay cámaras de seguridad, hay vigilancia y están bajo llave. Entraron con la llave, se la llevaron y muy difícil de pensar eso realmente dentro del sistema de salud. Yo creo que nosotros hicimos lo que correspondía. 1 de febrero se notificó la falta de vacunas, corroboramos que faltaran las vacunas, porque podía ser un error de carga, un error de inventario, lleva una serie de cosas. Se hizo la investigación interna que hay que hacer dentro del hospital para poder iniciar los sumarios y se presentó toda esa investigación a la justicia. Y después la justicia tiene que actuar. ¿Ustedes detectaron la segunda dosis? Porque había habido una aplicación de una primera. No. Yo eso porque yo entiendo que la conferencia de prensa fue confusa. Porque lo que dice la justicia, se aplicaron una dosis el día 29 de enero, creo que es, 29 de enero, y se iban a aplicar la segunda dosis el día del allanamiento, que fue el 19 de febrero, creo. Pero en ningún momento dice que esa primera dosis que se aplicó fue la del primer componente. A nosotros el faltante que tuvimos fue del segundo componente, no faltó del primer componente. Entonces lo más probable es que haya sido una aplicación en vano de esa vacuna, aparte. O sea, ustedes aseguran que el primer componente nunca faltó, estuvo todo en orden dentro del hospital de Comodoro. El problema fue con el segundo. El segundo componente hubo un faltante de 6 frasquitos que tienen 5 dosis cada uno. ¿Sí? Entonces, la justicia lo que determinó es que el día 29 de enero se vacunó una dosis, pero no dice si es el primer componente o el segundo componente.
Yo creo que eso se va a aclarar, pues si se han hecho, yo digo, y esto sin interferir en nada, porque yo realmente no tengo ninguna información oficial de la justicia, pues se hicieron allanamientos y hay carnet que se hayan encontrado de vacunas, en ese carnet tiene que figurar el lote, y ahí se va a aclarar claramente, porque si le dieron carnet, tiene que figurar, y ahí nosotros vamos a ver si era el segundo o primer componente. ¿Usted sospecha que en los casos a nivel nacional hablábamos de amiguismo, de cercanía, llegada? En este caso tiene que ver con puede tener que ver, le pregunto, con un supuesto, con una cuestión comercial? Es decir, ¿se vendían esas vacunas? Y lo que dijeron del sindicato de camioneros es que pagaron. Y eso también es grave, porque si uno mira Programa Nacional de Vacunación, Programa Nacional de Inmunizaciones, Programa Provincial de Vacunación, no se me acuerdo si es la primera o segunda palabra, es gratuito. Entonces no hay que pagar. Yo no creo que nadie que haya sido vacunado en ningún lugar, en ningún momento, tiene que pagar. Y eso lo sabemos todos. O sea que el que estaba pagando sabía que cuando pagaba, estaba comprando una prioridad que sí, o un servicio que tampoco corresponde pagar un servicio. Porque es el programa de vacunación COVID-19, ya lo digo, en el programa aclara la palabra gratuito. Entonces no hay que pagar por nada. Si uno tiene que pagar, tiene que sospechar que algo está mal. Bien, veremos qué surge de la investigación, qué declara esta persona. Hay una persona que me parece que es el centro de todo, neurálgico de toda la cuestión. Yo creo, incluso porque obviamente nosotros tenemos que tomar decisiones en el sistema de salud, yo tengo que tomar decisiones en el sistema de salud, y para eso necesito que la justicia, claro, yo no voy a interferir con la justicia. Nosotros nos pidieron 2 informes. El primer informe nos pidieron a las 10 de la mañana, el mismo día, a las 11 de la noche se lo enviamos a la fiscal. Ayer, cuando estaba yendo para Comodoro Rivadavia, pidió un nuevo informe, lo recibí en Garayalde, para cuando llegué a Comodoro ya se le había enviado también. Nosotros prontamente respondemos a todos y vamos a esperar. Cuando la justicia determine, me imagino que la persona esta que nombraron, que yo no la voy a nombrar porque no corresponde que yo la nombre, va a ser interrogada por la justicia y va a develar cómo vino todo. Y ahí se verá la cadena de responsabilidad y las decisiones que haya que tomar. ¿Era imposible de evitar esto? Digamos, que uno tenga una manzana podrida, vamos en esa teoría, ¿no? Porque por algo se hizo un razonamiento de que salió adentro del hospital. ¿Es imposible de prever o ustedes cambiando algunas cuestiones? El otro día estaba Mazzoni hablando de que hablaron de mejorar todo el sistema de custodia y además de hacer más ágil, que habló con ustedes y bueno, basta que no haya vacunas esperando, que llegan y se aplican inmediatamente. Sí, que eso no es tan fácil tampoco. Ojalá fuera tan fácil, pero no es tan fácil porque si hacemos eso no vamos a respetar el orden. Entonces, porque nosotros con la vacuna se cita determinada cantidad de personas, la Sputnik V sobre todo, es muy complejo porque hasta que no tenemos las 5 personas que necesitan el frasquito, no se puede abrir el frasco y no se puede congelar, no se puede vacunar. 5 por 5. Claro. Entonces, por ahí, si uno no conoce la estrategia de la inmunización, es decir, vacunen a todos cuando... No es así. Es una vacuna que está en fase 3, entonces también hay que aplicar la vacuna y tienen que quedar entre 15 y 20 minutos en observación para ver si no hace ningún efecto adverso. Entonces, ojalá fuera, porque si no sería muy fácil y vacunaríamos, ya hubiéramos aplicado todas las vacunas. Sí se puede mejorar, evidentemente. Se puso ahora, las cámaras están conectadas al sistema de monitoreo que hay en la ciudad de Comodoro Rivadavia, se puso policía dentro de los vacunatorios. La verdad que son medidas que uno dice es una locura tener que tomarlas. Es una locura tener que tomarlas porque es un bien público. Nosotros lo custodiamos como correspondía, porque las dejamos bajo llave, le pusimos cámaras de seguridad y tenemos la vigilancia propia de los hospitales. No es que las dejamos en un pasillo tiradas para que alguien se las lleve. Bueno, quiero meterme en 2 temitas más, aparte de vacunas, que uno podría hablar un montón, porque sé que hay mucha inquietud sobre el tema, pero tengo que también salirme un poquito de eso. ¿Es un título importante de los últimos días que hayan logrado cerrar con los gremios cómo se aplica? ¿Está tranquilo cómo quedó redactado ese protocolo para las escuelas? Sí, la porque verdad se habló que sí. Bastante, ¿eh? No eran muchas las cosas que había que ajustar, eso es lo bueno, y la verdad que hubo varias reuniones. El arco gremial trabajó mucho también, eso hay que decirlo. No es que esto fueron los técnicos de salud, los técnicos de educación y dijeron... El arco gremial trabajó mucho, hizo muchos aportes. Yo en la anteúltima reunión que estuve, hubo cosas que se habían pasado por alto y que tenían que estar incluidas. La verdad que el trabajo fue en conjunto y se logró hacer un protocolo que nosotros lo que planteábamos de salud, que tenemos que hacer cosas que se puedan cumplir. Eso le iba a preguntar. Yo puedo crear el mejor protocolo del mundo incumplible.
Entonces, con medidas Esto de sencillas... higienizarse cada 90 minutos, Claro. de ventilar, el Claro. espacio de Por los eso, chicos. son medidas sencillas y que son aplicables, que eso es lo que buscábamos para poder agilizar la situación y que lo podamos llevar adelante. Ujú. Y así como se avanzó en esos protocolos en la escuela, la idea, capaz que lo está trabajando también en otros lugares que están cerrados de hace todo un año, me llegan muchas consultas del tema de los clubes, ¿sí? La cuestión social. Sí. Es decir, los chicos que ahora van a poder ir a la escuela, de a poco con todas estas cuestiones, no pueden ir a los clubes, que muchos están cerrando. Los clubes Clubes, deportivos. deportivos, sociales, que puedan ir a hacer actividad. Las ligas deportivas también. Los clubes, nosotros ya los autorizamos a estar abiertos. Los clubes deportivos estaban para entrenamiento en una primera instancia y después ya es responsabilidad de cada club iniciar las actividades que tienen que iniciar en cuanto a los clubes deportivos. Las actividades sociales es un poco más complejas por el tema de espacios cerrados, es un poco más complejo, pero también se va a ir habilitando. Este año lo tenemos que convivir con ya tuvimos un año de cuarentena, que en la provincia no fue un año de cuarentena, fueron 3 meses rígidos y después se fue habilitando la gran mayoría de las actividades. Hoy escuchaba que en Buenos Aires están hablando todavía de habilitar los cines. Nosotros acá ya los habilitamos, Sí, los teatros se habilitaron, tuvimos una situación epidemiológica distinta también, entonces se pudo ir mejorando y se pudo ir habilitando cosas. Pero todo lo que se pueda habilitar, lo importante es no perder el eje de los cuidados. Si uno pierde el eje de los cuidados, ahí sí va a ser complejo porque es difícil sostener esas aperturas. Pero yo creo que si se cuidan, y sobre todo las instituciones, los clubes, han sido muy estrictos y han cumplido con las normas de los cuidados, que no son tan complejos tampoco, y se ha podido ir habilitando. Y vamos a ir habilitando todo lo que sea necesario. Hay cosas que son complejas, los boliches bailables, claro. Esas cosas son extremadamente complejas y muy difícil que se pueda, por lo menos hasta que haya... Hoy veía en Israel, se dio un carnet verde a los que ya recibieron las segundas dosis y entonces esas personas pueden empezar a ingresar a lugares y se pueden empezar a abrir. Por ahí es algo que uno tiene que ver lo que pasa en el norte. Usted me decía que los registros no se pueden difundir porque sería información privada. Pero pero eso es privado. Por eso es privado, pero acá si te dan esa tarjeta sería una manera de poder, por lo menos, lo que uno quiere saber es corroborar que tal persona está vacunada. Claro, ¿no? Sí, por la tranquilidad de la salud pública. Ahora, la última que le hago es, uno ve estas tablas periódicas que ustedes van publicando y por suerte los números cambiaron. Sí. Creo que sería un error relajarnos. Totalmente. ¿Ustedes temen que pueda venir ahora con esto de las clases y todo un nuevo brote o eso con la vacuna y todo ya podríamos estar más tranquilos? Nosotros ahí tenemos el riesgo de que haya un nuevo brote, eso es real porque no es que el virus se fue, está. Lo que pasa es que tuvimos una alta prevalencia de contagios. Eso es real. Nosotros ahora estamos empezando en Puerto Madryn un estudio de prevalencia. ¿Qué es un estudio de prevalencia? Vamos a tomar alrededor de 3.000 personas al azar, que se le va a tomar una muestra de sangre y que hayan estado enfermos o que no hayan estado enfermos, se le va a tomar una muestra de sangre y se va a ver cuántos tienen anticuerpos y cuántos no. Eso que nos va a decir el porcentaje de las personas que estuvieron infectadas. Realmente en la provincia hemos tenido un muy alto nivel de infección. Gracias a Dios ha sido disperso en el tiempo y en las áreas, pero ha sido muy alto. Si uno ve, nosotros tenemos cada 100.000 habitantes casi 8.200 personas infectadas. Es altísimo el porcentaje. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora también? Que muchos ya tienen anticuerpos. Es probable que ustedes dicen que existe una gran cantidad de la población que está inmunizada sin saberlo. Exactamente. Por eso estamos haciendo este estudio de prevalencia, lo trabajamos en el Instituto Malbrán, nos mandaron todo y lo vamos a hacer. ¿Por qué lo hacemos en Puerto Madryn? Porque en Puerto Madryn fue donde tuvimos la mayor incidencia en la provincia. ¿Cuándo empieza este estudio? Ya en esta semana. Entonces son estudios por ahí son más para nosotros y sí después difundirlo, porque eso también es un parámetro que uno puede tomar para seguir habilitando cosas y volviendo a la normalidad. Pero no hay que relajarse, hay que cuidarse. Yo que estoy vacunado, ya recibí las 2 dosis, yo puedo contagiar a otro, porque a mí no me va a desarrollar la enfermedad, por ahí el virus, pero me puedo contagiar y transmitírselo a otro. Entonces los cuidados tienen que seguir. Los hábitos que adquirimos durante la pandemia los tenemos que mantener. Tenemos que mantenernos distantes, tenemos que lavarnos las manos y tenemos que usar tapabocas. Y después está el detectar, está la vacuna, están los protocolos, pero esas 3 cosas básicas que son baratas, sencillas y aplicables, las tenemos que adoptar como propias.
Ministro, gracias por haber venido nuevamente aquí a Sin Hilo. Muy Muchas amable. gracias a ustedes. Hasta la próxima.